La mansión de Antonio se alzaba imponente en la colina, símbolo de lo que se podía comprar con dinero, pero también reflejo de su alma vacía. Los jardines meticulosamente cuidados, con flores vibrantes y arbustos podados, eran un testimonio de la dedicación de sus empleados, quienes eran tratados como meros objetos en su vida. Caminó por los amplios pasillos, sus pasos resonaban entre los candelabros de cristal y las obras de arte que adornaban las paredes. Cada rincón estaba lleno de riqueza, pero la atmósfera estaba impregnada de desprecio. Antonio miraba a los empleados con aire de superioridad, como si fueran sombras de su grandeza. Estos seres insignificantes no tienen idea de lo que es vivir de verdad, murmuró para sí mismo, mientras observaba a uno de los jardineros apresurarse a cumplir sus órdenes. Se sentía invulnerable, imbatible y esta creencia lo alimentaba. Esa mañana, el día dio un giro inesperado. José, su jardinero, entró en la habitación con el corazón acelerado, las manos temblorosas y la expresión marcada por la preocupación. Tenía una petición que hacer, pero la ansiedad casi le impidió hablar. Antonio estaba sentado en un sillón de cuero, hojeando un periódico, cuando José finalmente se armó de valor. «Señor Antonio, ¿puedo hablar un momento?» La voz de José era baja, casi un susurro, pero la gravedad de sus palabras estaba presente en cada sílaba. «Rápido, José, no tengo todo el día», respondió Antonio, sin levantar la vista. «Se trata de mi hija Isabela. Está enferma y necesito tiempo libre para cuidarla». Solo unos días, la voz de José se apagó, la desesperación se mostró en sus ojos. Antonio levantó la vista y se encontró con la mirada suplicante del jardinero. Una sonrisa sarcástica se formó en sus labios. «¿Crees que mi vida gira en torno a tu hija enferma? Hay cientos de personas dispuestas a hacer tu trabajo. Si no puedes dedicarte, tal vez deberías considerar otro trabajo». Las palabras cortaron como una hoja afilada. José sintió que se le revolvía el estómago. «Pero señor, Isabela me necesita. Te lo ruego, solo por unos días, ¿no lo entiendes, José? No soy tu amigo. Soy tu jefe. Si no puedes cumplir con tus obligaciones, estás despedido. Es tan simple como eso». La indiferencia en la voz de Antonio era como un peso sobre los hombros de José que apenas podía soportar. «¿Despedido?», repitió José, con incredulidad reflejada en su rostro. «Por favor, señor Antonio, yo no puedo perder mi trabajo, ¿qué será de mí y de mi hija?». Antonio se puso de pie, con los ojos fríos como el acero. «Ese no es mi problema. Ocúpate de lo que quieras, pero no me hagas perder el tiempo. Estás fuera». Hizo un gesto con la mano, como si despidiera a un mosquito molesto, y se giró para salir de la habitación. En la habitación de al lado, Isabela, una niña de apenas 7 años, escuchaba la conversación. La desesperación en el tono de su padre hizo que su corazón se hundiera. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras se preguntaba qué pasaría con ellas. «Papá, no». Ella gritó mientras pensaba, sintiendo una mezcla de miedo e impotencia. El eco de las palabras de Antonio la golpeó como un puñetazo en el estómago. José salió de la habitación, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. El peso del mundo parecía haber caído sobre sus hombros. Se sintió derrotado, sin saber cómo iba a apoyar a Isabela, cómo iba a cuidar de ella ahora que le habían cortado su único medio de subsistencia. La cruel realidad de la vida estaba a punto de revelarse y él estaba al borde de un abismo, sin saber si podría encontrar el camino de regreso. Los ecos de la arrogancia de Antonio todavía resonaban en su mente, un amargo recordatorio del desprecio que había enfrentado. Mientras tanto, Antonio volvió a sus funciones, sin el menor atisbo de remordimiento. Para él la vida seguía y el dolor de José e Isabela era solo un detalle insignificante en su mundo de opulencia. No sabía que esa decisión egoísta cambiaría el destino de todos y que el peso de sus acciones algún día volvería en su contra. José miró a su alrededor sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La noche caía lentamente sobre la ciudad y, con ella, un sentimiento de desesperación se instaló en su corazón. Él e Isabela no tenían dónde quedarse y el frío asfalto era la única cama que les quedaba. El olor a basura y los sonidos distantes de la gente hablando se mezclaban con su sentimiento de impotencia. Se agachó y abrazó a su hija, que dormía inquieta en su regazo. La mirada de José se perdió en pensamientos,
recuerdos de la casa que alguna vez fue su hogar, ahora un recuerdo lejano. «¿Papá?», murmuró Isabela despertando sobresaltada. Su mirada era confusa y cansada, pero cuando vio a su padre, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Qué vamos a hacer ahora?». José respiró hondo, tratando de ocultar la tristeza en su voz. «Busquemos un lugar para dormir, mi amor. Mañana será un nuevo día y nos esforzaremos para que todo sea mejor». «¿Pero qué pasa si no mejoramos? ¿Qué pasa si nos quedamos así para siempre?». La inocencia de la pregunta hirió el corazón de José. Luchó por mantener la voz firme y esperanzada. «No podemos pensar así, Isabela. Tenemos que creer que las cosas cambiarán. Conseguiré un trabajo y volveremos a tener un lugar seguro donde vivir. Prometo». Los ojos de Isabela se iluminaron, aunque fuera por un breve momento. «Siempre lo prometes, papá. Confío en ti». Y, en un gesto de cariño, se acurrucó más cerca de él, buscando consuelo en el calor del cuerpo de su padre. Esa noche, José se quedó despierto, contemplando el cielo estrellado. Pensó en cuántas promesas había hecho a lo largo de los años, en cuántas veces sus planes habían fracasado. El peso de la culpa lo consumía y las palabras de Antonio resonaban en su mente. El despido no había sido solo un golpe al bolsillo, había hecho que él y su hija lo perdieran todo. Ahora, la vida en las calles era su única realidad. En los días siguientes, José empezó a hacer trabajos ocasionales. Aceptó cualquier trabajo que se le presentó, desde ayudar a cargar cajas en una tienda de comestibles hasta realizar pequeños trabajos de jardinería en los barrios más pobres. El dinero escaseaba, pero se esforzó por conseguir lo suficiente para alimentar a Isabela y comprar los materiales que necesitaba para estudiar. El pequeño espacio que ocupaban en un rincón de la favela se convirtió en un refugio improvisado, pero el amor entre ellos aún florecía. En medio de este caos, Isabela no abandonó sus sueños. Sus ojos se iluminaban cada vez que pedía prestado un libro a algún alma generosa y se sentaba en el suelo de tierra, dedicándose a sus estudios con una determinación que sorprendía incluso a su padre. «Papá, mira esto», exclamó una mañana, sosteniendo un libro de matemáticas que había comprado. «Estoy aprendiendo sobre fracciones, voy a ser el mejor estudiante de mi escuela». José sonrió admirando la fuerza de su hija. «Eres increíble, Isabela. Siempre creí que podías hacer grandes cosas. Nunca lo olvides. Y algún día también ayudaré a otras personas, papá. Haré un mundo mejor para todos». La certeza en su voz era contagiosa, y José no pudo evitar sentir un hilo de esperanza tejer a través de su corazón. Pero las dificultades fueron constantes. En cada esquina surgía una nueva lucha. José se vio obligado a enfrentar la mirada desdeñosa de algunos residentes de la favela, que no entendían su historia. Sabía que era un hombre orgulloso, pero la necesidad lo había hecho humilde. «¿Por qué no vuelves a tu antigua vida, vagabundo?», gritó un hombre una tarde calurosa, mientras José intentaba vender flores que había logrado cultivar en un pequeño parterre improvisado. «Porque no tengo a dónde ir», respondió José con la voz quebrada. «Mi hija me necesita y estoy tratando de hacerlo lo mejor que puedo». «Mejor de lo que puedes, esto no es nada». La risa sarcástica del hombre resonó en las paredes de arcilla de la favela y José sintió que la vergüenza consumía su dignidad. Simplemente se giró, sosteniendo firmemente la mano de Isabela, decidiendo que no dejaría que palabras crueles lo derribaran. Esa noche, mientras miraban las estrellas, Isabela miró a su padre y le dijo con un brillo en los ojos: «Papi, voy a estudiar mucho. Voy a ser abogado y ayudaré a las personas que, como nosotros, necesitan una oportunidad». José la miró con los ojos llorosos. «Y lo lograrás, hija mía. Sé que lo harás. Y cuando eso suceda, cambiarás el mundo». Y en ese momento, entre dificultades y sueños, padre e hija encontraron un propósito, la determinación de cambiar sus vidas y, tal vez, el mundo que los rodeaba. Los años pasaron como si fueran días para Isabela, quien ahora era una joven adulta, decidida y llena de sueños. La luz del sol se reflejaba en las paredes de la reconocida universidad donde había obtenido una beca, una hazaña que parecía inimaginable para la niña que alguna vez había dormido en las calles. Miró los libros apilados sobre su escritorio, sus ojos brillaban con esperanza y ambición. Fue allí, entre esas páginas,
donde encontró el camino hacia un futuro diferente, un futuro que se había prometido conquistar. Mientras tanto, en la mansión de Antonio, la vida seguía en su excesiva rutina. El millonario se rodeó de lujo y ostentación, sin detenerse jamás a reflexionar sobre las consecuencias de sus actos pasados. Estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano, viendo las noticias en la televisión. Los informes sobre los problemas sociales parecían lejanos, como si hablaran de un mundo irreconocible e insignificante. Antonio se veía a sí mismo como un hombre poderoso e inquebrantable que podía comprar cualquier cosa que quisiera. Esta gente necesita trabajar más duro, se dijo, desestimando los informes de miseria que inundaban la pantalla. En la universidad Isabela destacó. Sus profesores la elogiaron y sus compañeros la admiraron por su dedicación e inteligencia. Durante una clase de derecho, levantó la mano para hacer una pregunta y pronto se vio envuelta en una acalorada discusión sobre la importancia del activismo social. La justicia no es un privilegio de unos pocos, defendió con convicción. Debemos luchar por aquellos que no tienen voz. Es nuestra responsabilidad como futuros abogados. Sus palabras resonaron en la sala y muchos estudiantes la miraron con una mezcla de respeto e inspiración. Un día, después de una conferencia sobre derechos humanos, Isabela fue abordada por un profesor que la invitó a una ceremonia de premiación que reconocería a los jóvenes abogados y sus contribuciones a la sociedad. Deberías inscribirte, Isabela. Tu trabajo es excepcional y tienes una historia que puede inspirar a otros, sugirió la profesora, con un brillo en los ojos. Isabela dudó por un momento, pero la idea de que sus luchas y logros pudieran ayudar a otras personas a levantarse la motivó. Sí, quiero hacer eso, respondió, con la determinación creciendo en su corazón. Al mismo tiempo, Antonio se preparaba para una gala que celebraba a los ricos y poderosos de la ciudad. Se vistió con un traje de diseñador y se miró al espejo con satisfacción. La vida es buena, murmuró para sí mismo, sin ninguna idea de cuánto lo habían moldeado sus acciones pasadas y cómo sus decisiones habían impactado sus vidas. El pensamiento de Isabela no cruzó por su mente, y si lo hiciera, no sentiría nada más que el habitual desprecio por las personas que no se esforzaban lo suficiente. Llegó la entrega de premios e Isabela estaba nerviosa pero emocionada. Cuando la llamaron al escenario para recibir el premio, su corazón latía aceleradamente. Estoy aquí hoy porque nunca dejé de creer en un futuro mejor, comenzó mirando al público. Sé lo que es el dolor y la lucha porque lo he vivido. Pero más que nunca, creo que el verdadero poder reside en ayudar a los demás, en luchar por la justicia y la igualdad. Quiero ser una voz para aquellos que no lo hacen. No tengo uno. El público aplaudió de pie e Isabela se permitió sonreír al sentir la energía del apoyo. No sabía que entre los rostros de admiración había uno que la observaba en silencio, absorbiendo cada palabra como una puñalada en su corazón. Antonio, que estaba presente, se sintió extrañamente incómodo. Algo en esa joven le resultaba familiar, pero no podía identificarlo. Así, mientras Isabela se alzaba como defensora de los derechos humanos, Antonio se hundía cada vez más en su vida de excesos, ajeno a que el pasado estaba a punto de convertirse en un fantasma que lo perseguiría, y que la joven que había despreciado la había despreciado. Sería la clave para su propia redención. Isabela estaba sentada en un cómodo sillón del estudio de televisión, la mirada decidida y la postura erguida. Las luces brillantes se reflejaban en su rostro, resaltando la nueva confianza que mostraba la joven. La entrevistadora, una mujer de pelo corto y bien vestida, la miró con admiración. Isabela, te has convertido en una voz poderosa en la lucha por los derechos humanos. ¿Qué te motiva a continuar esta batalla?, preguntó el entrevistador, inclinándose ligeramente hacia adelante, interesado en las palabras del abogado. Isabela respiró hondo, recordando su infancia en las calles y el dolor que su padre y ella enfrentaron después de ser despedidos. El recuerdo de su vida pasada aún estaba vívido, pero ahora le servía de combustible para su determinación. Creo que toda persona tiene derecho a ser tratada con dignidad y respeto, comenzó Isabela con voz firme. Crecí en una realidad donde la desigualdad y la injusticia eran palpables. Vi a mi padre luchar para mantenernos con vida y eso me enseñó que la lucha no es solo por nosotros mismos, sino por todos aquellos que no tienen voz. Mientras hablaba, sus palabras parecieron resonar en cada rincón del estudio. Isabela no mencionó a Antonio, pero era evidente la carga emocional que llevaba.
Continuó su discurso sobre las injusticias de las que fue testigo en su práctica diaria, con la mirada firme y decidida. Para mí cada caso es una historia de vida. Cada persona que viene a mí trae consigo una carga que necesita ser aligerada. Por eso me comprometí a luchar por aquellos que no tienen los mismos privilegios que yo tuve la oportunidad de alcanzar, concluyó. El entrevistador asintió visiblemente conmovido y las cámaras captaron cada matiz de la expresión de Isabela. Ella estuvo allí, no solo como abogada, sino como símbolo de esperanza para muchos. El programa continuó, pero las palabras de Isabela seguían resonando, reverberando en la mente de quienes miraban. Corte Antonio, que se encontraba en su mansión, rodeado de lujo y ostentación. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero la bebida que antes le producía placer ahora le parecía amarga. Estaba sentado en su sillón de cuero, con los ojos fijos en el televisor, donde Isabela hablaba de derechos humanos. El shock que sintió al reconocerla fue palpable. No puede ser, murmuró Antonio, casi incrédulo. La mujer que vio en la pantalla era la hija del jardinero al que había despedido años atrás. El rostro de Isabela, ahora maduro y decidido, era un vívido recordatorio de la crueldad que había infligido. El peso de sus acciones comenzó a filtrarse en su conciencia, una sensación extraña que nunca había experimentado. Yo la destruí, susurró, mientras imágenes de su vida pasada comenzaban a bailar en su mente. La risa de Isabela, los momentos en que la veía jugar en el jardín, todo eso ahora le parecía lejano y doloroso. El hombre que se veía invulnerable ahora se sentía pequeño comparado con la grandeza que Isabela había alcanzado. Sus palabras resonaron en su mente, cada sílaba era una puñalada a su orgullo. Siempre creyó que su poder era absoluto, que sus decisiones no tendrían repercusiones. Pero ahora la verdad era innegable. Sintió un peso creciente en el pecho, una culpa que lentamente lo consumía. ¿Cómo pude ser tan insensible?, se preguntó, mientras miraba el vaso de whisky que ahora parecía ser un símbolo de su decadencia moral. Para Antonio, la realidad de sus acciones se estaba desarrollando ante él y no podía ignorarla. Sintiéndose asfixiado, se levantó y empezó a caminar por la mansión. Las paredes decoradas con cuadros caros y muebles lujosos ya no aportaban comodidad. Se paró frente a una ventana, mirando el jardín que alguna vez había sido cuidado por José. Ahora, la imagen del lugar le recordó su propia falta de empatía. «Isabela, ¿qué te hice?», murmuró, como si ella pudiera oírlo. Su lucha, su determinación, todo fue un reflejo del dolor que él causó. La idea de que esta joven estuviera luchando por la justicia mientras él seguía regodeándose en su arrogancia lo hacía sentir más pequeño que nunca. Antonio, el hombre al que nunca le importaron las consecuencias de sus acciones, ahora se encontró enfrentando el mayor de todos, el arrepentimiento. Las emociones que había ignorado durante tanto tiempo finalmente surgieron y comenzó a preguntarse si había tiempo para redimirse. Antonio estaba en su oficina, un espacio amplio y lujosamente decorado, pero que de pronto le parecía opresivo. El peso de la culpa y la nostalgia lo envolvieron. Se puso de pie, caminando hacia la ventana, mirando al horizonte. La ciudad palpitaba de vida, pero él sentía un inmenso vacío en su interior. La imagen de Isabela en la televisión, con su rostro fuerte y sus palabras poderosas, nunca abandonó su mente. Decidió que necesitaba intentar contactarla. Sacó su teléfono celular y escribió un mensaje. «Isabela, soy Antonio, el ex jefe de tu padre. Me gustaría hablar contigo sobre algo importante». Dudó antes de enviar. El mensaje quedó ahí, como un eco en su corazón. Finalmente, presionó el botón y esperó la respuesta. El silencio fue ensordecedor. Pasaron las horas, pero no hubo regreso. En ese momento, Antonio se vio sumido en una crisis de identidad. ¿Qué significaba realmente ser poderoso? Tenía dinero, pero ¿de qué valía eso si no había respeto ni amor en su vida? Si se mirara a sí mismo, vería a un hombre que había destruido vidas, un hombre que se deleitaba en su propia arrogancia. La imagen de Isabela, ahora una influyente abogada, lo desafió. ¿Cómo pudo haber sido tan insensible? La idea de que él podría haber ayudado de alguna manera a darle forma a su futuro lo atormentaba. Mientras tanto, Isabela se encontraba en una reunión en la ONG donde trabajaba.
El ambiente era informal pero lleno de energía. Los rostros que lo rodeaban estaban decididos a marcar la diferencia. Habló apasionadamente sobre un nuevo proyecto para ayudar a niños vulnerables. Las voces de sus compañeros la inspiraron y se sintió viva, realizada. Estaba lejos de ser la niña que un día lloró cuando despidieron a su padre. Ahora era una mujer fuerte, decidida a hacer del mundo un lugar mejor. Necesitamos garantizar que estos niños tengan acceso a la educación y a la atención sanitaria, afirmó Isabela, gesticulando con entusiasmo. No podemos permitir que el sistema los abandone como le pasó a tantos otros. Uno de los voluntarios, Marco, la miraba con admiración. Isabela, eres una verdadera líder. Tu padre debe estar orgulloso de ti. Ella vaciló, una sombra cruzó su rostro. ¿Mi padre? Lo que hizo fue muy doloroso, pero me motivó. No soy solo la hija del jardinero. Soy alguien que eligió luchar. Mientras tanto, Antonio se sentía cada vez más perdido. Decidió hacer una visita a la fundación donde trabajaba Isabela, aunque no sabía si ella lo aceptaría. ¿Qué diría? ¿Cómo podría justificar sus acciones? La idea de volver a verla le aterrorizaba y, al mismo tiempo, le atraía. Era urgente redimirse, dar explicaciones y, tal vez, pedir perdón. Esa noche, mientras consideraba sus opciones, Antonio recordó un dicho que había escuchado en su juventud: el poder no se mide por lo que se posee, sino por lo que uno es capaz de hacer por los demás. Esa frase resonó en su interior como un llamado. Sabía que su vida estaba llena de excesos y superficialidad, y ahora deseaba desesperadamente encontrar un verdadero propósito. Sonó el teléfono y Antonio se sobresaltó, pero era solo un colega de negocios. Antonio, ¿estás feliz? Necesitamos discutir ese nuevo proyecto. La enérgica voz del amigo rompió el silencio. Antonio respondió mecánicamente, pero su mente estaba muy lejos. Quería más que negocios. Quería tener la oportunidad de redimirse, de hacer algo que realmente importara. Los días pasaron y sus intentos de contactar a Isabela quedaron sin respuesta. Se sentía como un hombre sin rumbo, perdido en un laberinto de sus propias creaciones. El eco de su soberbia lo perseguía, pero, paradójicamente, la idea de conocer a Isabela lo llenaba de esperanza. Si pudiera ver cuánto había cambiado, quién sabe, tal vez podría perdonarlo. Mientras tanto, Isabela continuó con su misión. Cada día, encontró nuevas formas de ayudar a los menos afortunados, convirtiéndose en una voz fuerte contra la injusticia. La vida le había enseñado resiliencia y fuerza que nunca imaginó que tenía. Ahora no era solo una abogada, sino una auténtica defensora de los derechos humanos, y su lucha era solo el comienzo de algo más grande. Antonio estaba nervioso. Se miró en el espejo de la lujosa suite del hotel donde se celebraba el evento benéfico. Su cabello bien peinado y su costoso traje no podían ocultar la inquietud que sentía. Durante meses había estado pensando en cómo disculparse con Isabela, la joven que, por sus acciones egoístas, se había visto obligada a afrontar una vida de penurias. Sabía que sus palabras serían insuficientes, pero tenía que intentarlo. El evento sería una oportunidad única. Isabela estaba entre los invitados y tuvo que actuar con rapidez. Al llegar al lugar, Antonio fue recibido por una multitud de personas de la alta sociedad. Animadas conversaciones y risas resonaban por toda la habitación, pero él no se daba cuenta de todo. Su atención se centró en Isabela, que estaba en un rincón, hablando con un grupo de activistas. Sus ojos brillaban con determinación y pasión mientras hablaba de los derechos de las personas menos privilegiadas. Aquella mujer, que antes consideraba insignificante, ahora era una fuerza de la naturaleza, y eso lo ponía aún más nervioso. Respiró hondo y caminó hacia el grupo. Cuando Isabela lo notó, su sonrisa desapareció instantáneamente. El ambiente pareció congelarse y Antonio sintió el peso de su mirada, que reflejaba todo el dolor y el arrepentimiento que había causado. Sin saber qué decir, comenzó: Isabela, yo solo quería hablar contigo. ¿Sobre qué, Antonio?, preguntó, su voz firme pero con un toque de incredulidad. ¿Sobre cómo destruiste la vida de mi padre y la mía? ¿Sobre cómo nunca te importó el dolor que causaste? Dudó, luchando contra las palabras que parecían atascarse en su garganta. Yo no lo sabía.
No lo entendí en ese momento. Yo era arrogante. Y lo siento. Isabela se cruzó de brazos, mirándolo con una mirada que mezclaba desprecio y curiosidad. Lo siento no es suficiente. Nos quitaste todo. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo esté bien. Antonio sintió una oleada de vergüenza. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba desesperado por hacer algo bien. Quiero arreglar esto. Estoy aquí para disculparme y, si es posible, ayudar en todo lo que pueda. Isabela soltó una risa amarga. ¿Crees que tu dinero puede arreglar lo que rompiste? ¿Crees que una simple disculpa puede borrar años de sufrimiento? No entiendes nada de lo que es vivir en los zapatos de quienes sufren, Antonio. Se sintió pequeño. Su fuerza era abrumadora y él, en su arrogancia, había subestimado el impacto de sus acciones. Entonces, ¿qué puedo hacer para demostrar que lo siento? Isabela lo miró con mirada penetrante. Puedes comenzar aceptando que tu vida de lujo se construye sobre las espaldas de personas como mi padre. Y, a partir de aquí, puedes usar tu riqueza para ayudar verdaderamente a aquellos a quienes has lastimado. De hecho, te estoy demandando por tus injusticias. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Se encontró en un lugar vulnerable y, por primera vez, la idea de perder todo lo que había lo aterrorizó. No puedes hacer esto, dijo, su voz apenas era más que un susurro. Puedo y lo haré, respondió Isabela, con firmeza. Y no es solo para mí. Es para todos aquellos a quienes despreciabas. Ya no soy la chica asustada que despediste. Ahora, soy una mujer que lucha por la justicia. El silencio que siguió fue pesado. Antonio se dio cuenta de que la verdadera justicia no era solo un proceso legal, sino una transformación interna. Miró a Isabela y vio no solo a la hija del jardinero, sino a una mujer fuerte y decidida, una verdadera líder. Y al mismo tiempo vio la oportunidad de cambiar su propia vida. Isabela, comenzó, sintiendo el peso de las palabras. No sé si puedo solucionar esto, pero quiero intentarlo. Si me dejas, puedo ayudar a tu fundación. Puedo usar mi dinero para marcar la diferencia. Isabela lo miró fijamente, con expresión inexpresiva. Esta es una decisión que tendrás que tomar tú solo. Pero recuerda, Antonio, la verdadera riqueza no está en tener mucho, sino en dar a los demás. Mientras se alejaba, Antonio se dio cuenta de que el camino hacia la redención sería largo y difícil. Pero por primera vez estaba dispuesto a caminar. Y aunque su viaje apenas comenzaba, sabía que necesitaba convertirse en una mejor persona, no solo para el pasado, sino también para el futuro. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias como esta. Aprendamos y crezcamos juntos con estas lecciones de vida. Hasta el próximo video.